Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Son las 8:01 de la tarde puntualmente. He abierto la verja de madera de mi jardín. Estoy paseándome por él a esta hora de la tarde, esperando la noche. Y saludo especialmente a los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta. También a los radiovidentes de la quinta región, de la región metropolitana. Y los sureños, todos los radiovidentes sureños desde Temuco al sur hasta Punta Arenas. También nos escuchan en la Patagonia. El jardín también llega a ese jardín del extremo sur del mundo. El 28 de marzo se celebra el cumpleaños de uno de los grandes escritores latinoamericanos, quizás de los más grandes narradores del siglo XX. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 y cumple 89 años. Se van a publicar, en realidad ya se publicaron y están en circulación dos biografías, una más política de Alonso Cueto y otra de Pedro Cateriano. Una de ellas ya fue publicada y está siendo distribuida desde el 6 de marzo y la otra hoy día se supone que salía a las librerías. Mario Vargas Llosa tiene una obra vastísima, desde luego en narrativa. Muchos de nosotros sabemos quién es Vargas Llosa, hemos leído de repente una novela o hemos leído algunos cuentos, lo hemos leído como columnista, pero es probable que nos hayamos perdido algunas de las grandes novelas que él escribió. Solo recordemos que en 1959 publicaba un volumen de cuentos, Los Jefes, que ganó un premio importante en ese momento, a la que la siguió La Ciudad y los Perros, 1963. Esto ocurría en un regimiento militar, ¿se acuerdan? Toda la trama de esa historia ocurría ahí. Luego vendría la gran novela La Casa Verde, ¿cómo no recordarla? Esa Casa Verde que se refería a un burdel donde va a llegar un personaje femenino que venía de un convento y que se transforma en una prostituta en la Casa Verde. Y Conversación en la Catedral, otra cumbre, otra catedral narrativa de Vargas Llosa, el año 1969. Es impresionante como en un curso de pocos años escribe novelas tan potentes. Vargas Llosa estaba probablemente con toda su energía creativa. Pero luego Vargas Llosa no se va a repetir a sí mismo y va a buscar nuevos registros. Va a escribir novelas históricas que tienen que ver con la historia y también con el mito, con lo irracional cuando esto irrumpe en la historia misma, de manera a veces destructiva. La Guerra del Fin del Mundo, 1981. La Fiesta del Chivo, del año 2000, también una novela muy interesante. Y hay otro registro de Vargas Llosa, tal vez paralelo, que tiene que ver con el humor. Hay novelas entretenidísimas que vale la pena leer y reír con ellas. Pantaleón y las visitadoras, hay una película sobre esa novela, y La tía Julia y el escribidor, que tiene obviamente muchas claves autobiográficas de Vargas Llosa. Hoy día he invitado a caminar por el jardín conmigo en esta tarde melancólica, ya otoñal, aunque un otoño que no se retira todavía, un verano que no se retira completamente, y he invitado a uno de los lectores de Vargas Llosa. Por lo menos yo lo conocí joven, nos conocimos en el colegio, y era el que se leía las novelas de Vargas Llosa. Las leía, las comentaba, las analizaba. Y se convirtió él después en un narrador, en un novelista. Mauricio Lectorat, escritor, académico,
doctor en literatura, profesor en la Universidad de Diego Portales y autor de interesantísimas novelas también. El Paraíso tres veces al día, 1995, La burla del tiempo, editada por Seix Barral, con un premio especial, el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, un famoso premio de narrativa. Las islas que van quedando, No hay que mirar a los muertos y Pequeños cementerios bajo la luna. Parece que hay una obsesión con los muertos, Mauricio Lectorat, en sus últimas novelas. Mauricio, un gusto de caminar contigo en esta tarde preotoñal aquí en mi jardín. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches, tardes. A ti, a los radiovidentes, como dices tú. Eh, un gusto siempre, siempre dialogar contigo en tu programa. Sí, porque Mauricio hemos conversado varias veces de distintos autores, hemos hablado de Balzac, hablamos también, me da la impresión, hace unos años atrás, también sobre Vargas Llosa aquí en el programa. Lo primero que quiero preguntarte, Mauricio, es ¿cuál es la primera lectura, la primera novela o el primer libro de Vargas Llosa que tú recuerdes? Ese libro leído en juventud y adolescencia y que te haya producido un cierto impacto como lector. Bueno, yo creo que el primero, me da la impresión, porque esto fue siendo yo un adolescente, estábamos en el colegio, tú y yo, en el mismo nivel, o sea, debemos haber estado, no sé, probablemente en octavo, primero medio, por ahí. Y creo que caí por azar, entre comillas, porque esos azares son siempre motivados de alguna manera, con un ejemplar de La ciudad y los perros. Me parece que fue la primera novela que leí de él. eh, y eso me hizo de inmediato un ferviente lector de Vargas Llosa, como me ha pasado con algunos escritores, no con todos, pero Vargas Llosa es uno de ellos. O sea, es un escritor al que tú le lees, entablas una especie de relación personal, digamos, con ese autor. Tú lees una novela y luego ¿Hola? las quieres leer todas y sigues, ¿no? Hasta que, en fin, y lo sigues durante todo su trayecto, ¿no? Eso fue lo que me pasó con Vargas Llosa a mí. En fin. Oye, Mauricio, a ver, ¿qué es lo que te parece a ti que señala a Vargas Llosa como uno de los narradores más importantes del boom junto con García Márquez, con Carlos Fuentes y con otros? ¿Qué es lo que trajo Vargas Llosa a la narrativa hispanoamericana? ¿Qué es el gran aporte de Vargas Llosa como narrador? Yo creo que en Vargas Llosa hay varias cosas, tres o cuatro, que son cruciales. Eh, eh, pero la primera, a mi juicio, la más importante, es la renovación del género, la renovación del género novelístico latinoamericano. Todos hacen esto. El boom es una etiqueta comercial, es un fenómeno de ventas, es todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero ese fenómeno comercial, por decirlo así, o de circulación, o de lectura, o de recepción, como se le llama en términos académicos, no es anodino, no es inmotivado, no es porque sí, no es una mera operación comercial. Es porque todos estos autores, Vargas Llosa, el primerísimo de entre ellos, van a renovar la estética sencillamente de la novela latinoamericana, ¿no? Sacan a la novela latinoamericana de sus goznes de un realismo decimonónico, por decirlo así, ¿verdad? Y con la misma materia, la materia de la selva, la misma materia criollista en el fondo, la Latinoamérica profunda, ¿verdad? Van a ser una novela absolutamente nueva, diferente, que nadie había hecho en América Latina. Y van a dar a ver América Latina de otra manera. Y el primero de ellos es Vargas Llosa, por supuesto. Vargas Llosa siempre ha dicho, y lo repite, que él leyó a Faulkner con lápiz y papel, ¿no? Anotando para saber, para desmontar esas estructuras complejísimas de las novelas de Faulkner. Bueno, eh, lo que hace Vargas Llosa, entre otras cosas, no solamente hace eso, porque hace mucho más que eso, pero entre otras cosas es, de alguna manera, adaptar
si se puede hablar así, que no se puede, pero en fin, voy a hablar así para ser breve, adaptar la estética faulkneriana, la estructura de la novela faulkneriana a la materia latinoamericana. ¿Ya? Eso ¿Y qué es lo es que es esa estructura, y qué es lo que es, Mauricio, la estructura faulkneriana? Así en rasgos muy simple, ¿qué es lo que Vargas Llosa toma de Faulkner y lo lleva a Latinoamérica, lo revitaliza también de alguna el manera, no lo montaje, vitaliza? sí, la noción de novela como estructura compleja, como estructura casi, casi cinematográfica, tomando del cine Faulkner, digamos, la técnica de la yuxtaposición, del montaje de planos temporales diferentes yuxtapuestos, ¿ya? No es una novela lineal. Estábamos acostumbrados en América Latina, hablo de grandes novelas como Doña Bárbara, como La Vorágine, como Don Segundo Sombra, todas esas grandes novelas del llamado criollismo latinoamericano, la novela de los Andes, ¿verdad? Con José María Arguedas, la novela de la selva, Doña Bárbara, etcétera, la novela criollista chilena, etcétera. Son novelas, en el fondo, que se pueden adscribir a una concepción de la novela, digamos, que tiene que ver directamente heredera del realismo balsaciano, del realismo decimonónico, ¿ya? Y entonces lo que van a hacer Juan Rulfo, el primero de todos, es Juan Rulfo, sin duda, eh, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, etcétera, es renovar el lenguaje, la estructura de la novela latinoamericana y ponerla a hablar en el lenguaje del siglo XX. El lenguaje del siglo XX está dado, el lenguaje novelístico, digo, por decirlo mal y pronto, como se dice en España, el lenguaje novelístico del siglo XX está dado por tres autores, Joyce, Virginia Woolf y William Faulkner, seguidos de Oye, muy cerquita por John Dos Passos, ¿ya? Oye, Mauricio, para muchos Faulkner es un autor difícil. Hay libros que son más asequibles, pienso en Mientras agonizo, tal vez más breve, pero hay algunas novelas de Faulkner que son huesos duros de roer para un lector que llega así, un lector ingenuo que se adentra en Faulkner. ¿Pasa lo mismo con Vargas Llosa? ¿Se le hace difícil al lector en términos de la lectura? ¿Cómo se lee ese Vargas Llosa faulkneriano, por decirlo así, hoy? Yo creo que lamentablemente se lee mal. Yo creo que Vargas Llosa es un escritor que tiene un éxito enorme porque justamente renueva la novela, la estética de la novela latinoamericana y ni qué decir tiene peruana, etcétera, pero también chilena, argentina, mexicana, pues, igual. Hoy día no lo sé, yo creo que la mayoría de las personas que admiran a Vargas Llosa lo admiran por sus posiciones políticas, por su coraje, digamos, de haber sido un opositor activo, digamos, a la dictadura cubana, ¿verdad? En un momento en que eso era un crimen de lesa majestad política, digamos, era una Una especie herejía, de es noche, una ¿no? herejía. Era una herejía, pero atroz, ¿no? Veas el destino del pobre Jorge Edwards, ¿no? Al que le costó muchísimo haber escrito Persona non grata, ¿no? Porque, entre otras cosas, jamás lo publicaron en francés, por esa pura y simple razón, a Jorge, ¿no? Bueno, esta Vargas Llosa no le pasó lo mismo porque vendía mucho. Y eso hace toda la diferencia, ¿ya? Pero hoy día yo creo que la mayoría de la gente que lo admira por ser un intelectual valiente, un intelectual honesto, un intelectual que dice las cosas que tiene que decir, etcétera, etcétera. En definitiva, un intelectual sartreano, porque es la otra cuerda de Vargas Llosa, ¿no? Pero no leen sus novelas. Por lo menos no leen las grandes novelas de Vargas Llosa. Vargas Llosa habría merecido el premio Nobel por tres novelas: Conversación en la Catedral, La Casa Verde y La Guerra del Fin del Mundo. Por esas tres novelas, ya ahí tú tienes un premio Nobel. Ya tienes un escritor que ha pateado el tablero de la literatura escrita en su lengua, porque estamos hablando de América Latina, pero estoy hablando mal, porque debería decir Hispanoamérica. Ujú. Oye, Porque hay un dato interesante a propósito de que no es solo Latinoamérica, el hecho de que Vargas Llosa haya sido publicado, por ejemplo, por las ediciones, el primer autor
entiendo, en lengua no francesa, publicado por la Pléiade, y también un miembro de la Academia Francesa, digamos, que no habla francés, digamos, o sea, que no es francés, por decirlo así, y que habla español en la Academia Francesa, y es un escritor que de alguna manera va más allá de los límites solamente de Latinoamérica, no cabe duda aquello. Y la pregunta es, a ver, para un lector que tal vez no se ha encontrado con las grandes novelas de Vargas Llosa, que ha leído algunas novelas, no voy a calificarlas, las más, un poco más livianas o menos desafiantes en términos de estructura narrativa, etcétera. Decía yo recién, La tía Julia el escribidor, Pantalones las visitadoras y otras. ¿Cuál crees tú que de las grandes novelas que tú dices que habrían bastado para darle el Nobel a Vargas Llosa, de las grandes, las 3 o 4 que citaste, cuál recomendarías tú leer o releer ahora? Y Depende, pero si yo tuviera que recomendar una de las grandísimas novelas de Vargas Llosa y de Hispanoamérica y de la literatura del siglo XX a secas, porque son lo que son, yo recomendaría sin duda alguna Conversación en la Catedral. Y recomendaría dos, Conversación en la Catedral y La Casa Verde. Creo que en ese par de novelas está todo el ímpetu, toda la fuerza, digamos, la fuerza creativa, toda la invención y toda la mirada de un escritor peruano, en este caso latinoamericano, sobre la materia, por decirlo así, por hablar como hablan los filólogos, la materia latinoamericana o la materia peruana, pero bueno, haciendo algo que nunca había sido hecho antes, ¿no? ¿Son novelas difíciles de leer? Sí, sí, pero en la dificultad está el gusto, ¿no? O sea, en fin. No sé, quiero decir, si estamos acostumbrados y cada día más a historias lineales con principio, medio y fin, de claro, lo único solo que lo pasa difícil es es estimulante, básicamente decía nada, José. bueno, claro, solo lo difícil es estimulante, por supuesto. O sea, Oye, la novela es un gran solo lo desafío. difícil es estimulante, como decía. Sí, estoy caminando por mi jardín con Mauricio Lectorat, novelista chileno, profesor de literatura. Estamos conversando sobre la obra de Mario Vargas Llosa. La obra, puse el énfasis, no he preguntado tanto en términos biográficos, porque solemos quedarnos hoy día en la biografía, en la chimuchina, ¿no es cierto? Con quién anduvo Vargas Llosa en el último tiempo. Bueno, también su dimensión política, que por supuesto no estoy negando que es importante, pero poco se habla de los libros, poco se conversa tanto y de los grandes libros que escribió Vargas Llosa, y vale la pena insistir en eso, en que tenemos un gran escritor latinoamericano que hay que leerlo, que vale la pena leerlo y que además nos abre una dimensión de América Latina distinta. ¿Qué es lo que muestra, crees tú, Vargas Llosa? ¿Cuál es la mirada interesante? Ya hablamos de la estructura de Latinoamérica. ¿Qué nos muestra Vargas Llosa? ¿Qué nos revela? ¿Qué nos trae presencia, por decirlo así, en su obra? Es que, a ver, yo creo que no nos revela nada que no nos haya revelado eh, que no nos hayan revelado otros grandes escritores latinoamericanos, ¿no? E incluyo a los grandes poetas como Pablo Neruda, por ejemplo, ¿no? O Rubén Darío, o Gabriela Mistral, ¿no? Todos nos revelan su vínculo profundo con lo latinoamericano, con lo peruano, con lo chileno, con lo mexicano, con el espacio este llamado la América Latina, que es tan diverso, tan variado y tan curioso, tan especial, tan raro, tan, en fin, ¿no? Pero lo hacen de maneras totalmente singulares, ¿no? Y lo que hace Vargas Llosa es revelarnos al mismo tiempo, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, ¿verdad? Tenemos la historia íntima, la historia personal, ¿verdad? De un periodista que es Zabalita, que es un personaje hoy día casi como el Meursault del extranjero, o sea, un personaje de la literatura universal, ¿no? O sea, etcétera.
su historia familiar, que es la historia de la gran burguesía limeña, en el fondo, con todas las sordideces habidas y por haber, ¿no? Como siempre, si es que esto no ha cambiado, no ha cambiado desde Balzac, no ha cambiado desde, en fin, ¿no? Y al mismo tiempo nos revela simultáneamente eh, la dictadura de Odría, ¿verdad? Y la formación y la lucha y la corrupción también del Partido Comunista Peruano. Entonces es esa simultaneidad la que hace que las novelas de Vargas Llosa, esas tremendas novelas, sean unas películas extremadamente complejas y extremadamente ricas, ¿no? Entonces ahí está. Como decía Flaubert, mientras nadie me pruebe lo contrario, seguiré sosteniendo que el fondo y la forma son una y la misma cosa, ¿no? Entonces, lo que hace Vargas Llosa es la forma. Y la forma en que Vargas Llosa trata la materia latinoamericana, la materia peruana, la historia íntima, la historia privada de la nación peruana, como diría Balzac, es absolutamente singular y absolutamente extraordinaria. Nadie la había tratado así nunca antes. ¿Ya? Por eso que vamos a celebrar, estamos celebrando anticipadamente el cumpleaños de Mario Vargas Llosa el 28 de marzo, en 3 días más, 89 años. Dice que está más retirado. No sé si Oda la vida retirada, eso se cuenta, son rumores, pero ya no está tan en la primera línea Vargas Llosa. Pero sí lo estuvo, no solo como novelista, tú lo dijiste al pasar, sino también como intelectual público. Es decir, no solamente en su crítica, en un tiempo en que pocos intelectuales latinoamericanos criticaban el régimen cubano. Bueno, uno fue Vargas Llosa y otro fue Jorge Edwards, fueron bastante valientes, sino que además asumió el desafío tremendo de ir a una carrera presidencial. Recuerden que fue el candidato que se enfrentó con Alberto Fujimori, y al comienzo pareció un candidato menor y que luego empezó a subir y terminó ganándole. Y el libro El pez en el agua, Vargas Llosa cuenta los entretelones de aquello. A ver, me gustaría tu juicio de Vargas Llosa como intelectual público. Suele suceder que se le critica a los intelectuales, digamos, que se han ido al mundo más liberal. O sea, él transitó de un pensamiento izquierdo a un pensamiento liberal, claramente. También escribió un ensayo muy interesante que se llama La voz de la tribu, algo así, ¿no? Donde analiza todos los grandes pensadores que lo marcaron, los pensadores liberales. Pero se los suele criticar a ellos y no se suele criticar a los intelectuales, que hay muchos en Latinoamérica que se han comprometido con la izquierda. Es curioso eso, ¿ah? Dice, ¿por qué se metió en política Vargas Llosa? Bueno, porque se han metido en política Neruda, se metió en política García Márquez, en emitir juicios políticos, digo. En fin, ¿cuál es tu mirada de esa dimensión de Vargas Llosa? De la dimensión de intelectual público y con una postura política. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo miras? Bueno, yo creo que, pero esto no lo digo yo, esto es, sí, lo dice la sociología, digamos, de la literatura, por decirlo así. Eh, todo, todo intelectual, y un escritor es un intelectual, por supuesto, busca influir. Busca influir en su campo y más allá de su campo también, ¿no? Busca posiciones intelectuales en el campo cultural, intelectual, etc. Y hay una larga tradición que no es, que es heredada en América Latina, ¿verdad? Obviamente de la tradición francesa, pero no solo, del escritor como del novelista, ¿ah? Muy fundamentalmente, aunque no solo del novelista, del escritor como intelectual público, como pensador, como dice Pierre Bourdieu, como nomoteta, o sea, como el gran legislador, el que dice lo que hay que pensar y lo que hay que hacer y el rumbo que hay que adoptar como nación, ¿no? Esto tiene que ver con el mito romántico, en el fondo, del escritor como es lo que Argullol llama, ¿verdad?, el escritor prometeico, ¿no? O sea, el que le roba el fuego sagrado a los dioses y se lo devuelve a su pueblo en forma de
poesía, de literatura, o sea, de belleza, y si vamos por el camino platónico, que es el camino de los románticos, de verdad. Y como tienen esa verdad, que es la belleza, ¿verdad? Pues sencillamente influyen, porque son admirados, son seguidos, son escuchados. Esto era así, ¿ah? Ya no es así, lamentablemente para todos nosotros. O sea, esto ya pasó, pero fue así durante muchos siglos, ¿no? Y Vargas Llosa es de los últimos herederos de esa tradición, ¿ah? Entonces, obviamente es el intelectual público, pero no solo a nivel peruano, sino que a nivel hispanoamericano y a nivel europeo. Yo lo he visto varias veces, ahora yo diría que muchas, pero algunas de ellas, por ejemplo, me encontré con él en Biarritz, en el Festival de Cine y de Culturas Latinoamericanas de Biarritz, Francia, País Vasco francés, y en ese festival intervenía Vargas Llosa y la sala estaba tan repleta que hubo que acondicionar dos pantallas gigantes en las afueras del festival, en la explanada del Palacio de los Festivales de Biarritz. Y eso también estaba repleto. Te quiero decir con esto que el interés que concita Vargas Llosa es, ese sí, un verdadero misterio. No por su obra, sino por la cantidad de gente que lo sigue. Porque es como Mick Jagger. O sea, es como Shakira, es una estrella del rock o del pop, ¿no? O sea, yo he visto eso personalmente, ¿no? O sea, entonces me digo, claro, también vi a Borges en su momento, etcétera, y he visto a otros, y he conocido a muchos escritores, y he hablado con muchos de ellos, incluido Vargas Llosa, por supuesto, etcétera, eh, pero ninguno tiene el arrastre, el impacto que tiene Vargas Llosa. Y esto sí es un misterio. ¿Por qué lo siguen tanto? Porque Vargas Llosa no es un intelectual fácil. No dice facilidades, digamos, no habla un lenguaje light para confortar al público, digamos, ¿no? Se mete en temas bien escabrosos y bien complejos y bien, etcétera, ¿no? Y es un tipo extremadamente culto, extremadamente formado, y sin embargo tiene un arrastre impresionante, impresionante. Yo creo que ninguno otro lo tuvo, de todos ellos, ¿no? Claro, y ni siquiera García Márquez, porque Yo García creo que Márquez no. yo diría más No. popular incluso, y te diría más leído, Sí, ¿ah? Eh, probablemente mucho más leído, pero en términos de escena, si tú lo pones en el escenario, Vargas Llosa te llena el Estadio Nacional. O sea, sin ningún problema. Sin ningún problema. Te lo llenaba por lo menos, ¿no? Y esto es muy curioso. Y esto es muy especial, porque hay algo en él. Hay algo en él que tiene que ver con una especie de magnetismo, de ¿no? carisma. O sea, De carisma, y también de humildad, ojo, ¿ah? Porque no es un tipo arrogante, no, 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 para no te va nada, a para pasar nada, la planadora ni la locomotora por para encima. nada, Al para revés, nada. va a Y dialogar contigo, te va a escuchar, te va a sí. contestar, No, es un tipo etcétera, muy, etcétera. muy, muy, muy educado, muy cordial, hasta podríamos decir humilde, aunque sea la palabra un poco fuerte. Me tocó entrevistarlo también 2 veces para la televisión en la Feria del Libro, con público también abarrotado, rockstar, pero muy sencillo Vargas Llosa, me sorprendió. ¿Ah? Sí, Eh, y es interesante, ¿ah? La personalidad de él, habría que meterse más en su vida tiene una serie de aristas que podrían explicar eso, una infancia insegura, un padre fuerte que después desaparece, en fin. Yo creo que algo tiene Vargas Llosa, ¿no es cierto?, para que siga tan vigente, tenga tantos seguidores, a pesar de que no se lee toda su obra narrativa más importante. Quedó en el tintero, mira, nos queda solo un lo que yo, minuto. lo que yo Sí, creo que tiene, perdona que te corte, pero para cerrar el punto, lo que yo creo que tiene son dos cosas. Uno, un talento literario extraordinario. Es un tipo genial, porque el genio existe. O sea, es mentira que no existe. Existe el genio. Uno de ellos es Vargas Llosa, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo, junto con eso, tiene un olfato de periodista extraordinario, porque no nos olvidemos que Vargas Llosa es a la base un periodista. Entonces tiene un sentido de la oportunidad, tiene el sentido del remate, tiene el sentido de la intervención que tiene el buen periodista. ¿Ya? ujú.
Y esto no lo tienen todos los escritores, porque No, no para todos nada. los escritores son periodistas, por Pero supuesto. de hecho, es un gran columnista, es decir, un columnista que es capaz de escribir sobre temas variadísimos y con profundidad, sobre la guerra de Gaza, sobre, en fin, Sí, uno cuando leía sus columnas, era la capacidad claro. vergallosa de Pero analizar. todos los intelectuales escriben, voy a decir escribimos, y te incluyo, columnas, pero no todos estamos en la sala de redacción, No, buscando ese la es el cuña, punto. buscando el título, yendo a reportear. ¿Me entiendes? Eso sí lo hizo Vargas Llosa durante mucho tiempo. Vargas Llosa era Zabalita, de alguna manera, quiero decir. En Zabalita hay mucho del Vargas Llosa principiante que trabajaba para radioprogramas del Perú y luego, cuando llegó a París, era periodista, reportero en Radio France Internacional, en la sección española, ¿verdad? Entonces comparte esta característica con otro de los grandes, enormes, que es García Márquez. Desde luego, eso te iba a decir. Son lo mismo, ese mismo olfato que tiene el periodismo, ese mismo instinto del periodista, ¿no? Que es algo muy bueno, digamos, o sea, es un gran reportero al mismo tiempo, ¿no? O sea, pero son genios literarios ambos, cada uno a su manera, ¿no? Y además, yo agregaría, como último, es un gran lector, un gran ensayista literario. Los ensayos de Vargas Llosa son excelentes ensayos para entrar e iniciarse. Por ejemplo, La orgía perpetua de Flaubert, por ejemplo, La tentación de lo imposible, sobre Víctor Hugo y Los Miserables, en fin. La verdad de las mentiras. Es un gran, gran ensayista literario, un gran lector. Mario Vargas Llosa está de cumpleaños, 28 de marzo, cumple 89 años y desde este pequeño jardín hemos querido rendirle un homenaje al maestro de la narrativa, al gran intelectual latinoamericano, conversando con uno de sus buenos lectores que tiene aquí en Chile y además narrador, colega de Vargas Llosa, Mauricio Lectorat. Mauricio, muchas gracias por haberte dado el tiempo de caminar por este jardín en este verano que no quiere retirarse. Bueno, muchas gracias a ti, Cristian, y feliz cumpleaños a Mario Vargas Llosa, por supuesto, y a los lectores y a los radioescuchas o radiovidentes, como dices tú. Léanlo, lean las Eso, grandes obras lo de más Vargas importante. Llosa, lean Conversación en la Catedral, lean La Casa Verde, en fin, leamos a Vargas Llosa, creo que es el mejor regalo que le podemos hacer. Estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias, Mauricio. Recordarles que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Yo cierro ahora la verja de madera de mi jardín y me voy a ir a releer algo de Vargas Llosa antes de terminar, antes que se me acabe la noche, el espacio que tengo para la lectura. Y nos encontramos mañana a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir de nuevo la verja de madera de este jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.